Los falsos profetas pentecostales. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Si el profeta hablaré en nombre de Yahvé, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. DT 18, 20, 22. He aquí, dice Yahvé, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahvé. Ger 23, 32. Jesús dijo, no matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. MT 19, 18. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. MT 24, 11. El falso testimonio de un grupo de falsos profetas pentecostales navegando por internet. Me he encontrado con un sitio web realmente espantoso, satánico y nauseabundo, se titula Revelaciones Divinas, donde se encuentra un testimonio dado por 7 jóvenes pentecostales, titulado, Una revelación del cielo y del infierno a 7 jóvenes. Ese documento lo puede ver o escuchar en esta dirección. El propósito de este documento es desenmascarar ese testimonio de esos pentecostales. Voy a demostrar que esos pentecostales son una pandilla de falsos profetas y engañadores, enviados por Satanás para engañar y extraviar al pueblo de Dios. Los testimonios que vamos a analizar son sencillamente falsos testimonios, ya que son contrarios a la enseñanza de las Sagradas Escrituras y del Evangelio. Los jóvenes pentecostales que se han inventado esos falsos testimonios son falsos profetas, ya que ellos dicen hablar palabra en el nombre de Dios, pero es falso, Dios no les ha hablado a ellos, ni les ha revelado nada, sino que sus testimonios son productos de sus mentes carnales. El profeta Jeremías habló de estos falsos profetas que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan para hacer errar al pueblo de Dios. Dios no los ha enviado, sino que es el propio diablo quien los ha enviado, Ger 23, 32. Y el Mesías Jesús también predijo la aparición de muchos falsos profetas que engañarían a muchos, MT 24, 11. Observe que el Señor los llamó falsos profetas, es decir, serían individuos que se harían pasar por cristianos, y que afirmarían tener nuevas revelaciones, diciendo que Dios los ha hablado o mostrado tal cosa, sin embargo, es mentira, Dios no les ha hablado ni mostrado nada. Estos falsos profetas de la cristiandad apóstata no engañarían a pocos, sino a muchos, y esta profecía se cumple, por ejemplo, en estos falsos profetas pentecostales. Ellos dicen tener nuevas revelaciones divinas, de ahí el título de su sitio web Revelaciones Divinas, y afirman que Dios les ha hablado o mostrado la vida en el más allá, tanto en el infierno, como en el cielo. En este documento voy a demostrar que dichas revelaciones de esos pentecostales son falsas, son mentira, pues están totalmente en contra de la sana doctrina bíblica y del verdadero evangelio. Hemos de tener siempre presente que los verdaderos cristianos no necesitamos nuevas revelaciones divinas, ya que tenemos la revelación perfecta y total, y esta se encuentra en la revelación de Jesús, el Mesías, conocida como el Apocalipsis, Ap 1:1. El Apocalipsis es la revelación de Dios a su pueblo, una revelación perfecta y total que nos muestra el futuro. Cualquier otro individuo que pretenda traernos una nueva revelación añadida, estará mintiendo, estará profetizando en falso y engañando al pueblo con sus mentiras, pues Dios no los ha enviado. Estos son los falsos profetas predichos por el Mesías Jesús. Y que están engañando a muchos. Los pentecostales forman parte de esos falsos profetas, ya que ellos profetizan en falso, y con sus sueños y testimonios falsos hacen errar al pueblo con sus mentiras. Seguidamente vamos a analizar los testimonios falsos que ese grupo de pentecostales han publicado en ese sitio web. Burning la parábola del rico y Lázaro. Este tipo de falsos profetas pentecostales siempre citan un texto bíblico para basar sus mentiras y sus falsas revelaciones, y es Lucas 16, 19, 31, conocido como la parábola del rico y Lázaro. Según estos falsos profetas pentecostales, dicho pasaje bíblico enseña la doctrina del cielo y de los sufrimientos eternos en el infierno, así como la doctrina de la inmortalidad del alma. Según esos falsos profetas, ese pasaje bíblico enseña lo que ocurre con el alma cuando morimos. Ahora bien, un análisis correcto de esa parábola del Mesías destroza completamente la falsa doctrina de los pentecostales y desenmascara las falsas revelaciones de estos modernos falsos profetas que dicen hablar de parte de Dios. Seguidamente vamos a analizar dicha parábola, vamos a hacer una sana exégesis, para que veamos cuán diferente es lo que realmente enseñó el Mesías en esa parábola, y cómo los falsos maestros pentecostales engañan a muchos, dando una interpretación totalmente falsa y retorcida. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. La interpretación de la cristiandad apóstata, tanto la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, como sus hijas rameras, las iglesias separadas de Roma, pero que tienen doctrinas en común con su madre romana, han enseñado durante siglos que esta parábola del Mesías enseña la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, así como la doctrina de la inmortalidad del alma. Según todas esas sectas falsas, esta parábola enseña literalmente lo que sucede con el espíritu de los salvos y de los condenados en un más allá antes de la resurrección, es decir, ellos enseñan que lo relatado en dicha parábola del rico y Lázaro sucede entre la muerte y la resurrección. Según esas sectas rameras, dicha parábola enseña la doctrina de que los condenados ya están ardiendo en el infierno, y los salvos ya están en el cielo. Sin embargo, en este estudio bíblico voy a demostrar la falsedad de todo eso. Vamos a ver cómo dicha parábola ni enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos, ni enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, ni tampoco enseña lo que ocurre con el espíritu de los muertos en un más allá antes de la resurrección, es decir, todo lo que enseñan esas sectas falsas respecto a esta parábola es un tremendo y muy peligroso error doctrinal. Producto solamente de una pervertida y diabólica exégesis de esa parábola del Mesías. Por lo tanto, estudiemos ahora dicha parábola, a la luz de la Biblia. Exégesis verdadera de la parábola del rico y Lázaro. Lo primero que suelen decir los falsos maestros que han pervertido el verdadero significado de esta parábola es que, según ellos, no se trata de una parábola, sino de una historia real y literal. Esto es completamente falso y ridículo, ya que esta parábola es la última de 6 parábolas seguidas, y que son las siguientes. 1. Parábola de la gran cena, LC 14, 15, 25. 2. Parábola de la oveja perdida, LC 15, 1, 7. 3. Parábola de la moneda perdida, LC 15, 8, 10. 4. Parábola del hijo pródigo, LC 15, 11, 32. 5. Parábola del mayordomo infiel, LC 16, 1, 13. 6. Parábola del rico y Lázaro, LC 16, 19, 31. Los que han pervertido el significado verdadero de esta parábola suelen decir que no se trata de una parábola, porque se mencionan nombres propios, Lázaro y Abraham. Sin embargo, ese argumento es una falacia, porque el hecho de que se mencionen nombres propios no significa que no sea una parábola. Ya ha quedado demostrado que se trata de la última de una serie de 6 parábolas, por lo tanto, es imposible que se trate de una historia real y literal. Pero no solo eso, esta parábola del rico y Lázaro empieza exactamente igual que la parábola anterior, la del mayordomo infiel. Las 2 parábolas empiezan así. Había un hombre rico. Esto demuestra sin ninguna duda que esta parábola del rico y Lázaro de ninguna manera es una historia real o literal. Por lo tanto, el primer argumento falso que esos falsos maestros esgrimen ya ha quedado pulverizado. Los 3 estaban muertos, no vivos. Lo primero que dijo el Mesías en esa parábola es que tanto el rico, como Lázaro, estaban muertos, v22. Por lo tanto, si ellos estaban muertos, entonces no estaban vivos en ningún más allá. El Mesías no dijo por ninguna parte que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo, sino al seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? Pues sencillamente el pecho de Abraham, ya que el seno es el pecho. Por lo tanto, decir que Lázaro estaba en el cielo es mentira, eso no lo dijo el Mesías por ninguna parte. Seguidamente el Mesías dijo que el rico fue sepultado y estaba en el Hades. ¿Y qué es el Hades? Para empezar, la Biblia jamás dice que el Hades sea el infierno. La palabra griega que aparece en ese pasaje es Hades, no infierno. El Hades, según la Biblia, es el Seol de los hebreos, y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en las palabras que el apóstol Pedro dijo en Hechos 2, 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro estaba citando sencillamente el Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora bien, ¿y qué es el Hades Seol? La respuesta la tenemos en Hechos 2, 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Por consiguiente, el Seol Hades es sencillamente el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro, el cual está dentro de la tierra. Esto lo podemos comprobar una vez más en el siguiente pasaje. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Num, 16, 31, 33. El anterior pasaje es tremendamente claro y sencillo. La tierra se abrió, y se tragó a Coré y a sus aliados, y a todos sus bienes, y todos ellos descendieron vivos al Seol, cubriéndolos la tierra. Por lo tanto, el Seol es la sepultura que está dentro de la tierra. La Biblia jamás enseña que el Seol o Hades sea un lugar en un más allá donde van los espíritus de los muertos. Al contrario, la Biblia enseña de forma irrefutable que el Seol Hades está dentro de la tierra, y ahí van a parar todos los cadáveres que son sepultados y cubiertos por la tierra. Nadie vive en el Seol Hades. Porque ese es el lugar de los muertos, no de los vivos. Dicho esto, la pregunta lógica es la siguiente. ¿Por qué entonces en la parábola del rico y Lázaro ellos aparecen vivos y hablando entre ellos? Esto lo sabremos en el siguiente apartado. La parábola del rico y Lázaro es una prosopopeya. ¿Qué es una prosopopeya? Según el diccionario, la prosopopeya es una figura del lenguaje, que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas, acciones y cualidades propias de seres animados. Pues bien, esta figura literaria aparece muchas veces en la Biblia, y la parábola del rico y Lázaro es una de esas prosopopeyas, donde el Mesías hace hablar a tres personas muertas, Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Veamos otro ejemplo bíblico de prosopopeya. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces, y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Is 14, 8, 11. El anterior pasaje del profeta Isaías es de una importancia crucial para entender este asunto. Todo el pasaje una prosopopeya, pues Isaías hace hablar a los cipreses, a los cedros del Líbano y a los muertos como si fueran personas vivas. Interpretar este pasaje de forma literal será falso y demencial. Isaías estaba hablando de la muerte del rey de Babilonia, el cual desciende al Seol, el Hades, y entonces los muertos que están en el Seol salen a recibirle y a burlarse de él, y la prueba irrefutable de que ese Seol es el sepulcro se encuentra en la frase: gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Aquí sin ninguna duda se está refiriendo a los gusanos de la putrefacción, los cuales cubrirían en el sepulcro, el Seol, al rey de Babilonia. El Señor Jesús, siglos después, utilizó este mismo estilo literario, la prosopopeya, para contar la parábola del rico y Lázaro, y para enseñar a los oyentes lo que sucederá cuando el reino de Dios venga a la tierra, pues entonces los descendientes de Abraham, los creyentes, estarán con Abraham en el reino de Dios, mientras que los incrédulos, como el rico, serán atormentados por el fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. LC 13, 28, 29. Por lo tanto, la parábola del rico y Lázaro no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en un más allá, sino lo que ocurrirá con los creyentes y con los incrédulos cuando el reino de Dios venga a la tierra. Los santos muertos estaban retenidos en el Seol antes de la resurrección del Mesías. El Seol es el sepulcro para los hebreos, y esos santos estaban muertos y sepultados. La Biblia jamás enseña que esos santos de la estuvieran vivos en un más allá o en el Seol, ni en ningún seno de Abraham. Ahora bien, ¿estaba el rico ardiendo en el fuego? El rico no estaba ardiendo dentro del fuego, sino atormentado por el fuego. En dicha parábola el Mesías dijo que el rico estaba en el Hades, el sepulcro, atormentado por el fuego. La cristiandad apóstata deforma este pasaje, y pretende hacernos creer que el rico estaba dentro del fuego, pero eso es falso, por la sencilla razón de que el rico pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Si el rico estuviera dentro del fuego, sería completamente ridículo pedir una gotita de agua para que su lengua se refrescara. La explicación es muy sencilla. Cuando uno está aterrorizado, la lengua se seca, y esto es lo que le ocurría al rico. Él estaba aterrorizado o atormentado al ver el fuego donde iba a ser arrojado, y entonces tenía la lengua seca de sed, y por eso es que pidió que su lengua fuera refrescada. Observe bien que esta parábola de ninguna manera enseña la doctrina perversa y diabólica de los sufrimientos eternos. Lo que enseña esta parábola es que los incrédulos, como el rico, serán atormentados por el fuego, pero no que ellos vivan eternamente en el fuego. Esto es muy importante que lo tenga en cuenta, para no ser engañado por esos falsos maestros de la cristiandad apóstata.
El propio el Mesías dijo bien claro que Dios destruirá en cuerpo y alma a los malvados, Mt 10:28, y si Él los destruirá, significa que no los conservará con vida por la eternidad en un sufrimiento sin fin. Destruir o matar es todo lo contrario a conservar con vida. El rico, Lázaro y Abraham no eran espíritus. Aquellos que han deformado esta parábola del rico y Lázaro pretenden hacernos creer que Abraham, el rico y Lázaro eran espíritus. Sin embargo, esto es falso, por la sencilla razón de que el Mesías mencionó la lengua del rico, el dedo de Lázaro, y el pecho de Abraham. Por lo tanto, ellos no eran espíritus, sino que tenían cuerpos físicos, una prueba más de que esta parábola de ninguna manera se refiere a lo que sucede con nuestro espíritu cuando morimos, sino que se refiere a lo que sucederá con los creyentes y los incrédulos cuando el reino de Dios venga a la tierra. Entonces los creyentes, como Lázaro, estarán junto a Abraham en el reino de Dios, mientras que los incrédulos, como el rico, estarán siendo atormentados por el fuego, un fuego que después los destruirá en cuerpo y alma, Mt 10:28. Conclusión: como hemos visto, la parábola prosopopeya del rico y Lázaro no enseña nada de lo que la cristiandad apóstata pretende hacernos creer. Dicha parábola no enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos, ni tampoco la otra doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. El relato del rico y Lázaro no es una historia literal, sino una prosopopeya, donde el Mesías hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas, y este mismo estilo literario es el que Isaías usó en Isaías 14:8-11 para describir a los muertos que están en el Seol, el sepulcro, los cuales salen a recibir al rey de Babilonia, e igualmente describe a los cipreses y los cedros del Líbano hablando. Todo ello es una prosopopeya, no una historia literal. Aceptar la parábola del rico y Lázaro de forma literal lleva a conclusiones ridículas, porque entonces resulta que los salvos podrán ver y hablar con los condenados que estén en el lago de fuego. En esta parábola el Mesías sencillamente lo que hizo es enseñar que los creyentes estarán con Abraham, cuando el reino de Dios venga a la tierra, LC 13:27-29, mientras que los incrédulos, como el rico, estarán fuera del reino de Dios, siendo atormentados por el fuego, donde después serán destruidos en cuerpo y alma, Mt 10:28. Esta es la verdadera interpretación de la parábola del rico y Lázaro. Basar en esta parábola prosopopeya la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, o de los sufrimientos eternos, es de locos y de personas con muy poco conocimiento bíblico. Por consiguiente, la parábola del rico y Lázaro no habla por ninguna parte del cielo, ni tampoco del infierno. Lo que menciona dicha parábola es el seno de Abraham, y el Hades, y como ya vimos, se trata de una prosopopeya, y no de una historia literal. Sabiendo esto, entonces todo el testimonio dado por esos falsos profetas pentecostales queda pulverizado, ya que se trata de una pura invención, una gran mentira. Analizando algunos detalles de esa falsa revelación de los pentecostales, seguidamente vamos a analizar algunos detalles que ese grupo de pentecostales dan en esa falsa revelación del cielo y del infierno. Haciendo ese análisis vamos a comprobar cuán falsa, repugnante, satánica, blasfema y anticristiana es esa falsa revelación de esos pentecostales. 1. Esos falsos profetas pentecostales afirman que dicha revelación se las dio Dios el 11 de abril de 1995. Es decir, ellos dicen que Dios les habló y les mostró toda esa historia que a continuación narran con todo lujo de detalles. La historia de su viaje al infierno es de lo más espantosa, repugnante y blasfema. Por ejemplo, esos pentecostales afirman que vieron a miles de almas atormentadas en un lugar espantoso, casi todas ellas estaban pidiendo misericordia a Jesús, y este Jesús pasaba de ellos, sin mostrar ningún tipo de misericordia con esas almas atormentadas. Sin ninguna duda ese Jesús inventado por esos falsos profetas pentecostales no es el verdadero el Mesías Jesús, sino que se trata de una burda invención. En la Biblia no se enseña por ninguna parte que las almas de los impíos estén siendo atormentadas en el infierno y pidiendo al Mesías que tenga misericordia de ellos, pues lo que enseña la Biblia y el Evangelio es que todos los muertos duermen, es decir, ellos no están vivos ni despiertos en ningún más allá. En Apocalipsis 20:11-15 se describe cuando los condenados sean arrojados al lago de fuego y destruidos en cuerpo y alma, Mt 10:28. En ninguna parte se dice que esos condenados pedirán misericordia al Mesías. Al contrario, esos impíos seguirán siendo impíos cuando sean arrojados al lago de fuego, jamás pedirán misericordia al Mesías Jesús. Por lo tanto, toda esa historia inventada por esos falsos profetas pentecostales es una burda mentira, contraria a las Escrituras. Veamos ahora unos cuantos pasajes bíblicos. El Señor dice claramente en su palabra que los muertos duermen, sin embargo, la cristiandad desviada enseña que solo duerme el cuerpo en el sepulcro, no el alma. Pues bien, observe lo que dijo Jesús. Lázaro duerme JN 11:11, entonces Jesús fue al sepulcro y le despertó o resucitó. El Señor no dijo que solo durmiera el cuerpo de Lázaro, sino Lázaro. Él resucitó a Lázaro, no solo su cuerpo. Por lo tanto, es la persona la que duerme en el sepulcro, no solamente su cuerpo.
Lázaro estuvo 4 días muerto. Si el alma sobreviviera a la muerte y fuera aún más allá, no hay duda que Lázaro hubiera contado esa gran experiencia espiritual, quedando registrado su testimonio en el Evangelio, para la edificación del pueblo de Dios. Sin embargo, Lázaro no contó absolutamente nada. Lázaro nunca estuvo en un maravilloso más allá. Ya que su alma no sobrevivió a la muerte, pues el alma muere, tal como enseña la palabra de Dios, es 18, 4, 20, etc. En Apocalipsis 20, 4, leemos que Juan vio las almas de los mártires cristianos resucitadas. Y vi las almas volvieron a vivir, resucitaron, y reinaron con Jesús 1000 años. Por lo tanto, es el alma, la persona, lo que resucitará, porque el alma muere. Observe bien, si los muertos volverán a vivir cuando resuciten, significa que ellos no están vivos en ningún lugar. Si los muertos ya estuvieran vivos, entonces no tendría sentido que la escritura diga volvieron a vivir. Si ellos ya están vivos, ¿para qué van a volver a vivir? Los muertos volverán a vivir, resucitarán, porque ahora no están vivos en ningún sitio. Jesús dijo bien claro que los muertos vivirán, en tiempo futuro. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. JN 11, 25, si los muertos ya estuvieran vivos en un más allá, entonces Jesús nunca habría dicho esas palabras, sino que habría dicho algo como esto: el que cree en mí, aunque esté muerto, no está muerto de verdad, sino que sigue vivo en el más allá. Por lo tanto, los falsos maestros que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma, es decir, la doctrina de que el alma sobrevive a la muerte, no son cristianos, pues no siguen la doctrina o enseñanza del Mesías Jesús. La Biblia dice bien claro que los muertos duermen en el polvo de la tierra, DN 12, 2, JN 11, 11, HCH 7, 60, 1, 11, 30, 15, 20, 1 TS 4, 13, 14, 5, 10, y, como ya hemos visto, es la persona quien duerme en el sepulcro, no solamente su cuerpo. La palabra de Dios lo que hace es utilizar el símil de la dormición para enseñar que los muertos resucitarán con toda certeza. Cuando dormimos, despertamos después. De igual forma, cuando alguien muere, que tenga la seguridad de que Dios le despertará el día de la resurrección. Por consiguiente, toda esa historia inventada por esos falsos profetas pentecostales queda absolutamente destruida, pulverizada, ya que la palabra de Dios enseña bien claro que los muertos, tanto los justos como los injustos, no están vivos en ningún lugar, sino que volverán a vivir solamente cuando Dios los resucite. Por lo tanto, todo ese testimonio dado por esos pentecostales es un falso testimonio, es una burda mentira inventada por ellos para engañar a muchos. 2. Los falsos profetas pentecostales que se han inventado ese falso testimonio afirman que los cabellos de ese Jesús eran como hilos de oro. Sin ninguna duda ese Jesús inventado por esos engañadores pentecostales no es el verdadero el Mesías Jesús, ya que el Apocalipsis dice bien claro que el Mesías glorioso tiene sus cabellos como blanca lana, no como hilos de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. 1, 14. Esos falsos profetas pentecostales dicen que el Jesús que les reveló esas visiones tenía sus cabellos como hilos de oro, pero el Apocalipsis dice que los cabellos del verdadero el Mesías son blancos como blanca lana, como nieve. ¿A quién cree usted? ¿A la verdadera revelación del Mesías, el Apocalipsis, o a esa falsa revelación de esos pentecostales mentirosos? Yo creo en el Apocalipsis. 3. Esos falsos profetas pentecostales dicen que ese Jesús tenía escrito en su cinto: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, el Apocalipsis dice que ese título el Mesías lo tiene escrito en su vestidura y en su muslo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ab 19, 16. Por lo tanto, el Jesús inventado por esos pentecostales es falso, es una invención, y no se trata del Mesías verdadero mencionado en el Apocalipsis. 4. Esos falsos profetas pentecostales describen cómo ellos vieron a millones de almas condenadas que eran atormentadas horriblemente por unos gusanos, y para apoyar ese cuento falso ellos citan estos pasajes bíblicos: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego no se apagará y serán abominables a todo hombre. Y 66, 24. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado a la gehenna, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Mr. 9, 43, 48. El engaño de esos falsos profetas pentecostales es descarado, y la ignorancia bíblica de ellos es espantosa, ya que esos pasajes bíblicos de ninguna manera enseñan lo que esos pentecostales enseñan. Como podemos ver, el pasaje de Isaías 66, 24 se está refiriendo a los cadáveres de los impíos que se rebelaron contra Yahvé, no a sus almas.
Es decir, se refiere a los cuerpos muertos de esos impíos, los cuales serán devorados por los gusanos de la putrefacción. Cuando el texto dice que el gusano de esos cadáveres no morirá, lo que significa es que esa muerte de los impíos será para siempre, nunca más volverán a vivir. Observe que lo que no morirá es el gusano, no los impíos. Estos impíos estarán muertos para siempre, es decir, jamás volverán a vivir. Sin embargo, en esa falsa revelación que dan esos falsos profetas pentecostales, son los condenados los que jamás morirán, sino que estarán vivos para siempre, enseñando así todo lo contrario de lo que dice la Escritura. Y respecto al pasaje de Marcos 9, 43, 48, la interpretación que esos falsos profetas pentecostales dan también es falsa y retorcida, fruto solamente de su crasa ignorancia bíblica. Observe que el Mesías se estaba refiriendo a la Gehenna, y cualquiera que eche un vistazo a un diccionario bíblico, verá que la Gehenna era el basurero de Jerusalén, era un lugar, fuera de las murallas de Jerusalén, donde los judíos arrojaban sus desperdicios y animales muertos, y en ese lugar eran quemados y devorados por los gusanos de la putrefacción. El gusano nunca moría, porque siempre había carne podrida para devorar, y el fuego nunca se apagaba, porque siempre había porquería para quemar. Lo que hizo el Mesías es utilizar ese lugar de destrucción como símil del futuro lago de fuego, donde serán arrojados todos los impíos, y destruidos en cuerpo y alma, Mt 10, 28, A 20, 14, 15. Observe también que el gusano de la Gehenna no atormentaba a personas o animales vivos, sino que devoraba los cadáveres de los animales muertos que arrojaban a ese basurero. Sin embargo, esos falsos profetas pentecostales, como no tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana, se han inventado una falsa y diabólica interpretación, y dicen que esos gusanos de la Gehenna estarán atormentando las almas vivas de los condenados, lo cual es una falsa y ridícula interpretación, ya que esos gusanos de la putrefacción devoraban solamente los cuerpos muertos y podridos de los animales arrojados a la Gehenna. Por consiguiente, toda esa descripción horrorosa que esos falsos profetas pentecostales hacen en esa falsa revelación del infierno es una pura invención, es una gran patraña anticristiana inventada por ellos, para engañar a muchos, y si ellos no se arrepienten de ese falso testimonio, recibirán al final lo que se merecen, por falsos profetas y por mentirosos. Tomado de J. J. Antez.